A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, el cielo de Hiroshima se inundó de luz. Durante una fracción de segundo, el día se volvió fuego y la ciudad entera quedó envuelta en un resplandor tan intenso que parecía que el sol había caído sobre la tierra. En cuestión de instantes, las calles se transformaron en un desierto en llamas. Los árboles ardían, los cables se derretían y el aire tenía el sabor del metal. Los pocos que sobrevivieron caminaban sin rumbo, cubiertos de polvo y ceniza, buscando agua entre los restos. Hiroshima nunca había sido bombardeada, así que nadie podía imaginar lo que acababa de suceder. Después del estruendo llegó el silencio. No había sirenas ni gritos, sino solo el sonido del fuego devorándolo todo. En pocas horas, la ciudad se convirtió en una extensión gris, en un lugar sin forma ni vida. Mientras tanto, a miles de kilómetros, el presidente de Estados Unidos anunciaba ante la prensa el uso de una bomba de nuevo tipo. Era la primera vez que el mundo oía esas palabras: bomba atómica. Días después, los informes enviados a Tokio solo decían una frase: Hiroshima ha desaparecido de la faz de la Tierra. Lo ocurrido no fue un accidente, fue una decisión calculada, nacida en los laboratorios del desierto de Nuevo México y firmada en los despachos de Washington. La ciencia más avanzada del siglo XX había aprendido a dividir el átomo y su primer uso fue borrar una ciudad. La paradoja es brutal. Las bombas atómicas aceleraron el final de la guerra, pero también cambiaron para siempre la forma en que la humanidad se mira a sí misma. Desde aquel 6 de agosto de 1945 vivimos bajo una sombra nueva, la posibilidad de desaparecer en solo un instante. Antes de seguir con el vídeo, quiero enseñarte algo. Imagínate que mañana el mundo se fuera a tomar viento, que no hay ni electricidad, ni internet, ni supermercados. ¿Qué harías? ¿Por dónde empezarías a reconstruir todo lo que damos por hecho? Pues aquí tienes todas las respuestas en The Book, que es la guía definitiva para reconstruir la civilización desde cero. Es como si te dieran un manual secreto para evitar que la humanidad vuelva a tropezar con la misma piedra. Se trata de un libro ilustrado con más de 400 páginas llenas de inventos, de ideas y de descubrimientos clave desde la rueda hasta el arte, pasando por la imprenta, los submarinos, las hierbas medicinales o la psicoterapia. Está dividido por capítulos, explicado con un lenguaje claro, acompañado de ilustraciones increíbles que parecen sacadas de un códice renacentista. Este libro es el resultado de un proyecto internacional en el que han participado más de 50 personas, artistas, arquitectos, diseñadores, científicos y emprendedores de todo el mundo. Es una enciclopedia de lo esencial, de todo lo que nos ha hecho llegar hasta aquí como especie. Y no me extraña que arrasara en crowdfunding y recaudara más de 2 millones de dólares. Ahora por fin llega a España y lo hace a lo grande, con esta tapa dura, con gofrado en plata, con ilustraciones a todo color y con un diseño espectacular. Si te gusta la divulgación, los libros especiales o simplemente quieres quedarte boquiabierto con lo que hemos sido capaces de inventar como humanidad, este libro es para ti. Os dejaré por aquí un código con el que tendréis un 10% de descuento a la hora de comprar el libro, así que si te interesa, resérvalo y asegúrate de tener esta joya en tu estantería o de regalárselo a ese amigo que siempre dice que sabría sobrevivir a un apocalipsis, porque ahora te lo va a poder demostrar con argumentos de verdad. Gracias a Hungry Minds por dejarme formar parte de esta maravilla y ahora sí, seguimos con el vídeo. Cuando el polvo comenzó a sentarse sobre Hiroshima, lo primero que se vio fue el fuego, llamas que parecían nacer del propio aire. Las casas ardían sin control y los pocos que seguían con vida se arrastraban entre los restos buscando a alguien o algo, lo que fuera. Los supervivientes, a quienes luego llamarían hibakusha, salieron de los refugios cubiertos de hollín, con heridas que eran imposibles de imaginar. A muchos de ellos no se les reconocía porque la piel les colgaba y la ropa se le había pegado al cuerpo. Un periodista describió niños con ojos llenos de polvo, adultos con las manos pegadas al pecho y gente pidiendo agua entre ruinas que todavía humeaban. La ciudad ardió durante horas y el fuego siguió en algunos lugares hasta el día siguiente. Hiroshima estaba hecha en gran parte de madera y papel, como muchas ciudades japonesas de la época, y el fuego se propagaba como si el viento soplara desde el infierno. En los ríos, miles de personas intentaban refugiarse del calor o beber algo, pero muchos murieron en el agua y durante
días los cuerpos bajaban flotando corriente abajo. De los aproximadamente 300 médicos que trabajaban en Hiroshima, alrededor del 90% resultó muerto o herido en las zonas más afectadas, dejando la ciudad prácticamente sin atención médica. Muy pocos pudieron atender a otros. Uno de ellos contaba que trabajaban con las manos desnudas, sin medicinas ni agua limpia. No había vendas, ni jeringuillas, ni morfina. Algunos de ellos utilizaban trozos de tela arrancados de su propia ropa para poder cubrir algunas heridas. Los que habían escapado del fuego empezaron pronto a enfermar. Sufrían fiebre, vómitos, pérdida de cabello y heridas que no cicatrizaban. Era la radiación, aunque nadie comprendía todavía sus efectos. Aquella misma tarde cayó una lluvia negra, una mezcla de polvo, hollín y agua espesa que cubrió la ciudad. Hubo muchas personas que la bebieron sin saber que estaba contaminada y años más tarde se sabría que esa lluvia arrastró material radioactivo hasta zonas situadas a más de 30 kilómetros. Entre los nombres que quedaron en la memoria está, por ejemplo, Shigeko Sasamori, una niña de 13 años que despertó cubierta de quemaduras. Años después viajaría a Estados Unidos junto a otras 24 jóvenes conocidas como las Hiroshima Maidens para someterse a cirugías reconstructivas. Y también Sadako Sasaki, que tenía solo 2 años cuando cayó la bomba y enfermó una década después. Desde su cama comenzó a doblar grullas de papel, creyendo en una leyenda japonesa que dice que quien hace 1000 grullas puede pedir un deseo. No lo consiguió, pero su historia se convirtió en un símbolo de paz y hoy miles de niños de todo el mundo mandan grullas al monumento que lleva su nombre en el Parque de la Paz. En los días siguientes, Hiroshima quedó aislada del mundo. Las vías de tren estaban destruidas, los aviones no podían aterrizar y el gobierno apenas sabía qué había ocurrido. No existían precedentes porque era la primera vez en la historia que se usaba una bomba atómica sobre una ciudad. Nadie comprendía todavía que el peligro seguía dentro de los cuerpos. El caos alcanzó incluso a los muertos y es que miles quedaron reducidos a cenizas sin dejar ningún rastro. Durante semanas los supervivientes buscaron huesos o un trozo de ropa para reconocer a los suyos. En los templos los monjes improvisaban cremaciones masivas y aún así, entre tanta ruina, surgieron gestos de humanidad. Jóvenes repartiendo arroz, monjas ofreciendo agua, soldados cavando zanjas para evitar epidemias. Se calcula que en los primeros días murieron más de 70.000 personas y otras decenas de miles en las semanas siguientes. La magnitud del desastre era indescriptible. En varios kilómetros cuadrados casi todo había sido arrasado. Hiroshima parecía un experimento del fin del mundo. Para los que sobrevivieron, la vida nunca volvió a ser la misma. En menos de una hora, una ciudad viva se convirtió en una herida abierta sobre la tierra, y nadie todavía sabía quién había apretado el botón. Aquel 6 de agosto amaneció despejado en Hiroshima. Era un día de calor sofocante y la ciudad vivía una calma engañosa. La guerra seguía, pero allí parecía lejana. A esa hora los vecinos abrían las persianas, los niños barrían las calles y los tranvías comenzaban a llenarse. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos el cielo cambiaría para siempre. A unos 2.600 kilómetros, en la isla de Tinian, una base militar estadounidense en el Pacífico, tomada a los japoneses semanas antes, un bombardero B-29 llamado Enola Gay volaba rumbo a Japón. Lo pilotaba el coronel Paul Tibbets y en su interior llevaba una bomba de uranio bautizada como Little Boy, la primera bomba atómica utilizada en combate. Pesaba más de 4 toneladas, medía 3 metros de largo y nunca antes se había probado. Ni siquiera los propios tripulantes sabían exactamente qué ocurriría. Despegó de madrugada acompañado por otros 2 B-29 encargados de medir la explosión y de tomar fotografías. El vuelo fue tranquilo, ya que el cielo despejado pareció una señal de buena suerte. A las 7 de la mañana, el radar japonés detectó los aparatos, pero nadie dio la alarma, porque eran pocos, volaban alto y parecían inofensivos. Hiroshima, intacta hasta ese momento, fue precisamente por eso elegida. Era una ciudad grande, con importancia militar e industrial, y aún no había sido bombardeada, lo que les permitía evaluar mejor los efectos reales de la bomba. Dentro del avión, los 11 tripulantes trabajaban en silencio. Solo Tibbets, su copiloto, y el capitán William Parsons sabían exactamente qué llevaban. Parsons, además, fue quien armó la bomba en pleno vuelo, por seguridad, manipulando explosivos nucleares con guantes de goma en la estrecha cabina del bombardero.
A las 8:09 divisaron la bahía de Hiroshima, los brazos del río Ota, los puentes, los tejados de madera y en el centro un edificio redondo que destacaba bajo el sol. Era la cúpula Genbaku, un antiguo centro de exposiciones comerciales que sin saberlo se convertiría en símbolo de la tragedia. A las 8:17, Little Boy se liberó desde el compartimento de bombas. Comenzó su caída libre hacia la ciudad. En tierra, algunos levantaron la vista sin imaginar nada fuera de lo común. El doctor Terufumi Sasaki recordaría después que el sonido era apenas un zumbido sin eco. A las 8:16:02, la bomba detonó a unos 600 metros sobre el hospital Shima. Era una detonación aérea diseñada para causar el máximo daño posible. En un instante, la energía nuclear se liberó en forma de calor, luz y presión. La temperatura alcanzó cerca de 4.000 grados centígrados, una cifra comparable a la de la superficie del Sol, y una bola de fuego del tamaño de un estadio se expandió sobre la ciudad. La onda de choque aplastó todo a su paso. Los edificios de hormigón se derrumbaron y los de madera desaparecieron. A kilómetros de distancia, las ventanas estallaron como si fueran metralla. Desde el aire, la tripulación vio un destello tan brillante que el cielo se volvió blanco, aunque llevaban gafas especiales. El Enola Gay se sacudió incluso a 17 kilómetros del epicentro. Al mirar atrás, los tripulantes contemplaron una nube que crecía y que giraba sobre sí misma. Era el primer hongo nuclear de la historia. En pocos minutos alcanzó más de 13 kilómetros de altura. La forma característica de esa nube fue tan impactante que desde entonces se convirtió en el símbolo del poder atómico. El copiloto Robert Lewis escribió en su cuaderno: «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Mientras el Enola Gay se alejaba hacia el Pacífico, Tibbets y su tripulación observaron el resplandor durante casi una hora. Sabían que habían cambiado el significado de la palabra guerra, ya que por primera vez una sola bomba había liberado la energía escondida en el corazón del átomo. Y lo más inquietante era que ni siquiera quienes la lanzaron comprendían del todo lo que habían desatado. El hombre que pilotó el avión que lanzó la primera bomba atómica tenía 30 años y una sonrisa de anuncio militar. Se llamaba Paul Tibbets, coronel de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos. Era un piloto impecable, eficiente, frío, obediente. Desde joven había aprendido que en la guerra las preguntas sobran. Llamó a su avión Enola Gay como su madre. De hecho, pintó el nombre en el fuselaje unos días antes del vuelo como si fuera una especie de amuleto, una forma de llevarla consigo. Decía que era su manera de regresar a casa y el nombre quedó grabado para siempre en la historia. Meses antes había sido elegido para dirigir una unidad secreta conocida como el 509 Grupo Compuesto, creada exclusivamente para preparar el lanzamiento de la bomba. Su selección no fue casual, ya que Tibbets ya había pilotado misiones de alto riesgo en Europa y era considerado uno de los más fiables del ejército. Entrenaron primero en el desierto de Utah, en un lugar tan remoto que ni siquiera los soldados sabían dónde estaban exactamente. Después fueron enviados a la isla de Tinian en el Pacífico, que era esta base gigantesca desde la cual despegaban los bombarderos rumbo a Japón. Todo allí estaba dividido por niveles de acceso, hangares cerrados, guardias armados y órdenes selladas. Los pilotos sabían que volaban hacia algo nuevo, pero no sabían qué. El Enola Gay fue modificado para transportar una única bomba, tan grande y tan pesada que hubo que retirar parte del armamento defensivo y reforzar el fuselaje. Fue uno de los pocos aviones B-29 adaptados especialmente bajo un programa secreto llamado Silver Plate, diseñado para misiones nucleares. Cada vuelo de práctica repetía el mismo trayecto y los mismos gestos. Los 12 tripulantes fueron escogidos por su precisión, por su discreción y por su capacidad de obedecer sin hacer demasiadas preguntas. La orden definitiva llegó cifrada, procedente del mando del Pacífico, y llevaba la firma del general Leslie Groves, jefe del proyecto Manhattan. En Tinian, los técnicos cargaron la bomba bajo vigilancia constante. Un guardia armado vigilaba incluso mientras se ajustaban los tornillos finales. Antes de cerrar el compartimento, colocaron una placa con un número de serie interno sin ninguna otra inscripción visible. Ni siquiera el nombre Little Boy aparecía en el aparato. Cuando la noticia del lanzamiento llegó a Washington, fue recibida como una victoria. Los periódicos llenaron sus portadas con titulares triunfales, diciendo: «La bomba atómica destruye una gran ciudad japonesa».
La fotografía del presidente Harry Truman se imprimió junto al hongo atómico, convertido en símbolo del fin inminente de la guerra. En los titulares no se mencionaban los muertos y nadie sabía aún que más de 70.000 personas habían muerto ese mismo día y que la cifra seguiría creciendo con el paso de los días, de las semanas y de los años. Mientras tanto, en la isla de Tinian, los tripulantes fueron aislados y sometidos a órdenes de silencio absoluto. Durante semanas no pudieron hablar de la misión ni siquiera entre ellos. Se prohibieron fotografías, las cartas eran censuradas y todos los informes se clasificaron con el sello de Top Secret. A cada uno se le entregó una versión oficial que debían memorizar palabra por palabra por si eran interrogados. Tibbets nunca expresó remordimiento. Él decía que había cumplido con su deber. Murió en 2007 sin ningún funeral militar por deseo propio para evitar protestas y su cuerpo fue incinerado y las cenizas fueron dispersadas en un lugar que no se reveló. Otros no lo llevaron tan bien. El copiloto Robert Lewis confesó años después que la imagen de la nube sobre Hiroshima lo perseguía en sueños. Durante años intentó justificar su famosa frase de "Dios mío, ¿qué hemos hecho?", diciendo que no era por culpa, sino por asombro. Pero en el fondo sabía que no podría olvidarla. Muchos tripulantes sufrieron después crisis nerviosas, pesadillas o síntomas que hoy serían reconocidos como estrés postraumático. Pero todo empezó mucho antes de Hiroshima. En 1939, cuando Europa estaba al borde de la guerra y el mundo apenas comprendía qué significaba dividir un átomo, dos científicos húngaros exiliados en Estados Unidos, Leo Szilard y Eugene Wigner, empezaron a temer lo impensable, que la Alemania nazi pudiera desarrollar una bomba basada en una reacción en cadena del uranio. Alarmados, accedieron al único hombre capaz de hacer que alguien los escuchara, que era Albert Einstein. En agosto de 1939, Einstein firmó una carta dirigida al presidente Roosevelt en la que advertía que una bomba de ese tipo podría literalmente destruir un puerto entero y sus alrededores. La redactó Szilard, pero la autoridad de Einstein, ya convertido en una celebridad mundial por su teoría de la relatividad, fue la clave para que el gobierno estadounidense prestara atención. Einstein no participó después en el proyecto, pero su firma bastó para poner en marcha la maquinaria del miedo. Meses después, Roosevelt creó el Comité del Uranio para investigar la posibilidad de una reacción nuclear en cadena. Ese fue el primer paso hacia lo que más tarde se conocería como el Proyecto Manhattan. El nombre sonaba inocente, casi burocrático, pero detrás se escondía una de las operaciones más ambiciosas y secretas de la historia. Nació oficialmente en 1942 bajo la dirección del general Leslie Groves, que era un ingeniero militar famoso por su disciplina y era el mismo que había supervisado la construcción del Pentágono en un tiempo récord. Su primera gran decisión fue elegir a un científico que pudiera unir a todos, y el elegido fue Robert Oppenheimer. Oppenheimer era joven, brillante y era difícil de encasillar. Leía poesía, citaba filosofía y hablaba de física como si contara una historia. Groves veía en él a alguien capaz de pensar como un soldado sin dejar de ser un soñador. Juntos formaron un dúo muy improbable, el de un militar pragmático y el científico que iba a cambiar el mundo. El proyecto se extendió como una red invisible por todo Estados Unidos. 3 lugares se convirtieron en sus núcleos secretos. Primero, Los Álamos, en Nuevo México, donde se diseñaron y ensamblaron las bombas. Luego, Oak Ridge, en Tennessee, donde se obtenía el uranio enriquecido mediante enormes calutrones, que eran máquinas que ocupaban edificios enteros. Y por último, Hanford, en Washington, donde se producía el plutonio en reactores nucleares construidos a toda prisa junto al río Columbia. Eran auténticas ciudades ocultas. No aparecían en los mapas, los trabajadores tenían credenciales numeradas y la mayoría ignoraba en qué estaba colaborando. A muchos se les decía que estaban ayudando al esfuerzo de la guerra sin dar más detalles, y en su punto máximo el proyecto empleó a más de 130.000 personas y costó unos 2.200 millones de dólares de la época, lo equivalente a más de 25.000 millones actuales. Todo bajo el más absoluto secreto. En Los Álamos la vida parecía la de un pueblo improvisado, barracones, comedores comunes, una escuela para los hijos de los científicos. Por sus pasillos pasaban algunas de las mentes más brillantes del siglo XX, como Richard Feynman, Niels Bohr o Enrico Fermi, el hombre que había conseguido la primera reacción nuclear controlada en Chicago en 1942. A medida que el proyecto avanzaba, el entusiasmo inicial se convirtió en inquietud.
Muchos de los científicos eran refugiados europeos que habían huido del nazismo. Su objetivo era adelantarse a Hitler, pero cuando Alemania empezó a derrumbarse en 1945, la pregunta se volvió inevitable. ¿Para qué seguir construyendo un arma que quizá ya no era necesaria? Aún así, detenerse era imposible. Había demasiado dinero, política y orgullo nacional implicados. En 1944, el uranio y el plutonio ya se producían en masa. Solo quedaba probar si la teoría funcionaba. A la primera prueba la llamaron Trinity, un nombre elegido por Oppenheimer e inspirado en un poema del místico John Donne que decía «Golpéame, Dios Trino, para que pueda levantarme». La madrugada del 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, a las 5:29 de la mañana, una luz más brillante que el sol convirtió la noche en día. La onda expansiva se sintió a más de 160 kilómetros y una columna de humo se elevó como un hongo sobre la llanura de arena. Nadie sabía si la atmósfera entera ardería o si la reacción se detendría por sí sola. Algunos científicos habían calculado esa remota posibilidad y aún así siguieron adelante. El físico Isidor Rabi escribiría después: «Fue culpa mezclada con alivio. Sabíamos que el mundo ya no sería el mismo». Oppenheimer recordó entonces un verso del Bhagavad Gita, que es un texto sagrado hindú que decía: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Aquella frase lo acompañaría toda su vida. La explosión Trinity liberó una energía equivalente a unas 20.000 toneladas de TNT. La arena del desierto se fundió en un vidrio verdoso al que llamaron Trinita. Cuando el nuevo presidente Harry Truman recibió la noticia, comprendió el alcance del poder que tenía entre manos. Con una sola orden podía borrar una ciudad del mapa. El 25 de julio de 1945 firmó la orden operacional para usar la bomba cuando el clima lo permitiera. En los documentos oficiales se decía que el objetivo era acortar la guerra, pero en silencio muchos sabían que el mensaje también iba dirigido al nuevo rival mundial, la Unión Soviética. A mediados de 1945 la guerra en Europa había terminado, pero en Asia el infierno seguía abierto. Japón, el último gran imperio del eje, se negaba a rendirse. Llevaba casi una década en guerra desde 1937 contra China, en una invasión que causó millones de muertos, y desde 1941 contra Estados Unidos, después del ataque sorpresa a la base de Pearl Harbor. Aquella ofensiva había encendido la mecha del Pacífico y empujado al país a una lucha que ya no podía ganar. Después de años de batallas brutales como Filipinas, Iwo Jima, Okinawa, el imperio estaba exhausto. Las ciudades eran ruinas, el ejército carecía de combustible, los buques estaban anclados por falta de petróleo y la población sobrevivía entre el hambre y la fe. Pero rendirse seguía siendo impensable. La propaganda insistía en el Bushido, que era el antiguo código del samurái, convertido en una especie de religión nacional. Morir por el emperador era el honor supremo y la derrota era una vergüenza insoportable. Esa mentalidad había moldeado a toda una generación. Jóvenes pilotos se ofrecían como kamikazes sabiendo que no volverían. Más de 3.800 murieron estrellando sus aviones contra barcos estadounidenses. En las islas ocupadas como Saipán y Okinawa, miles de civiles prefirieron lanzarse al vacío antes que entregarse, temiendo ser torturados por los invasores. Y aún con el país reducido a ceniza, los mandos del ejército planificaban una defensa total bajo el nombre de Operación Ketsugo, un plan desesperado para resistir hasta el último aliento. Se entrenaba a niños y ancianos para luchar con lanzas de bambú, clavos atados a palos y fabricar cócteles molotov en cocinas improvisadas. Se repartían manuales con instrucciones para atacar tanques con explosivos amarrados al cuerpo. Mientras tanto, en Tokio, el emperador Hirohito observaba en silencio un gobierno dividido entre rendirse o resistir hasta el exterminio. Los más fanáticos confiaban en una supuesta arma milagrosa, una fantasía sin base real que circulaba entre los altos mandos, o en una paz negociada con la Unión Soviética. En secreto, el ministro de Exteriores, Shigenori Togo, pidió al embajador Naotake Sato que buscara la mediación de Moscú. Pero Stalin, que ya había prometido en Yalta declarar la guerra a Japón el 8 de agosto, solo esperaba su momento para reclamar su parte del botín: Manchuria, la isla de Sajalín y las Kuriles, que eran territorios estratégicos en el norte del Pacífico.
El 26 de julio de 1945 llegó el ultimato de Potsdam. Estados Unidos, Reino Unido y China exigían la rendición incondicional o la destrucción rápida y total. En Tokio, la respuesta oficial fue solo una palabra, mokusatsu, que podía significar ignorar, pero también guardar silencio deliberado. Para los aliados fue un rechazo. Y para los líderes japoneses fue una forma ambigua de ganar tiempo, pero el tiempo se acababa. En Washington los cálculos eran escalofriantes. La planeada invasión del archipiélago japonés, la operación Downfall, prevista para finales de 1945, podía costar entre 250.000 y 1 millón de vidas aliadas, según estimaciones del Estado Mayor, y entre 5 y 10 millones de muertos japoneses, incluyendo civiles. Ante esta perspectiva, la bomba atómica dejó de ser una teoría y se convirtió en una decisión. Japón, aislado y sin esperanza, seguía aferrado a su mito. El emperador ahora era visto por muchos como un ser divino, descendiente directo de la diosa del sol, y la rendición como una profanación del alma nacional. Pero bajo esa fe, el país se desmoronaba. Las cosechas se habían hundido, los trenes estaban paralizados, las fábricas destruidas y la gente cambiaba sus pertenencias por un cuenco de arroz en mercados negros que crecían en las sombras. La guerra ya no se libraba por conquista, sino por hambre y orgullo. Cuando agosto se acercaba, el destino del país ya estaba sellado. Stalin movía silenciosamente sus tropas hacia Asia, los estadounidenses afinaban sus bombarderos y en los despachos de Washington la orden estaba lista. El último imperio del siglo XX estaba a punto de descubrir el precio de no rendirse. Solo 3 días después de Hiroshima, el 9 de agosto, Estados Unidos volvió a lanzar una bomba atómica sobre Japón. Nadie esperaba que ocurriera tan pronto. Ni siquiera dentro del alto mando norteamericano había consenso sobre repetir el ataque, pero la máquina de guerra ya estaba en marcha. El nuevo objetivo era Kokura, una ciudad industrial al norte de Kyushu. A las 3:47 de la madrugada, el bombardero B-9 Boxcar, pilotado por el mayor Charles Sweeney, despegó de la isla de Tinian con una bomba distinta a la de Hiroshima. Fat Man, que era un artefacto de plutonio que pesaba unas 4,5 toneladas y que tenía una potencia equivalente a más de 20.000 toneladas de TNT. El vuelo no salió como estaba previsto. Cuando llegaron a Kokura, la ciudad estaba cubierta por una espesa capa de nubes y de humo procedente de un bombardeo anterior. Las órdenes eran claras: solo lanzar si se veía el objetivo. El avión dio 3 vueltas sobre la ciudad, perdiendo combustible y aumentando el riesgo de no regresar. En el último intento, Sweeney decidió cambiar el rumbo hacia el objetivo secundario, Nagasaki. Esa decisión, tomada en cuestión de minutos, iba a decidir la suerte de decenas de miles de personas. A las 11:02 de la mañana, entre un claro fugaz en las nubes, Fat Man cayó sobre el valle de Urakami, una zona industrial y residencial situada entre montañas. No alcanzó el centro urbano y eso limitó el radio de destrucción, pero no el sufrimiento. El impacto arrasó fábricas y viviendas y destruyó la catedral de Urakami, uno de los templos católicos más grandes de Asia. Decenas de fieles rezaban el rosario cuando la luz los borró de la existencia. La estatua de la Virgen, que presidía el altar, quedó sin cabeza y se conserva así hasta hoy como un símbolo de un horror que superó toda fe. Nagasaki tenía unos 260.000 habitantes. Cerca de 40.000 murieron al instante y más de 30.000 en las semanas siguientes, víctimas de quemaduras, de heridas o de exposición a la radiación. Las montañas contuvieron parte del fuego, pero los valles se convirtieron en trampas de calor y de polvo. Algunos barrios quedaron intactos y otros desaparecieron del mapa. Entre los supervivientes estaba el doctor Takashi Nagai, radiólogo del hospital universitario. Herido, siguió atendiendo a los pacientes durante días, improvisando curas con materiales quemados y con vendajes hechos de ropa. Más tarde escribiría Las campanas de Nagasaki, donde describió aquel día como el fin del mundo, como un silencio en el que ni el viento se atrevía a soplar. Hubo ironías muy crueles, y es que muchos de los que habían huido de Hiroshima buscando refugio murieron 3 días después en Nagasaki. En Tokio, la noticia llegó pocas horas después. 2 ciudades habían sido borradas en menos de una semana y el ejército ya no tenía respuestas. Aquella misma noche, el emperador Hirohito convocó al Consejo Supremo de Guerra.
Por primera vez habló de rendición. Y mientras tanto, en Washington, el general Leslie Groves informaba al presidente Harry Truman de que el arma había funcionado exactamente como se esperaba. Truman ordenó detener temporalmente nuevos ataques, consciente de que el mensaje ya había sido enviado al mundo. Nagasaki fue el último bombardeo atómico de la historia. 6 días más tarde, el 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición. Cuando la guerra terminó, el mundo aún no sabía lo que había ocurrido realmente en Hiroshima y Nagasaki. Las imágenes más duras, los cuerpos calcinados, los hospitales improvisados, los niños cubiertos de quemaduras fueron ocultadas. Durante años, la verdad quedó enterrada bajo censura y propaganda. Después de la rendición, Japón fue ocupado por Estados Unidos bajo el mando del general Douglas MacArthur. Su prioridad era reconstruir el país y controlar el relato. Cualquier información que dañara la imagen del ejército estadounidense fue reprimida. Entre 1945 y 1952, las autoridades confiscaron fotografías, películas y documentos médicos. Ningún medio japonés podía publicar imágenes de las víctimas ni hablar de los efectos de la radiación sin autorización militar. Uno de los casos más reveladores fue el de la productora Nippon Eigasha, que había filmado horas de metraje mostrando hospitales, ruinas y heridos. Los soldados estadounidenses requisaron las cintas y las enviaron a Washington, donde permanecieron ocultas durante más de 20 años. Miles de fotografías corrieron la misma suerte. Mientras tanto, se impuso una narrativa oficial. La bomba había sido necesaria para terminar la guerra y salvar millones de vidas. Según ese argumento, una invasión terrestre habría provocado una masacre aún mayor. Era una historia simple y tranquilizadora y durante décadas fue la única versión contada en manuales, discursos y noticiarios. El mundo necesitaba creer que aquello había sido inevitable. Sin embargo, los documentos desclasificados años después revelaron otra cara. Antes de los bombardeos, Japón ya había intentado contactar con Moscú para negociar una rendición condicionada, y Washington lo sabía. Algunos historiadores sostienen que las bombas no fueron solo una decisión militar, sino también una advertencia a la Unión Soviética, que acababa de entrar en la guerra el 8 de agosto. Según esa lectura, Hiroshima y Nagasaki fueron el primer mensaje de la Guerra Fría. En Japón, los supervivientes comenzaron una nueva lucha, la del estigma. Muchos fueron rechazados por miedo a la radiación. Se les negó trabajo, vivienda, incluso el matrimonio. En 1947, la Comisión de Víctimas de la Bomba Atómica, dirigida por científicos estadounidenses, llegó al país para estudiar los efectos biológicos de la radiación. Aunque ofrecían atención básica, su prioridad no era tratar a los pacientes, sino recolectar datos médicos. Para muchos japoneses, aquello fue una segunda herida, ser observados como experimentos y no tratados como personas. El silencio empezó a resquebrajarse un año después, en agosto de 1946, cuando el periodista John Hersey publicó en The New Yorker un reportaje titulado Hiroshima. Contó la historia de 6 supervivientes con una sencillez que conmovió al país entero. El número se agotó en horas y por primera vez los estadounidenses comprendieron el horror desde dentro. El gobierno no pudo censurarlo porque Hersey había pasado los filtros al evitar dar datos militares. Su texto se convirtió en una de las piezas periodísticas más influyentes del siglo XX y abrió la puerta a una conciencia global que hasta entonces no existía. Aún así, el discurso triunfante siguió dominando. Harry Truman defendió hasta su muerte que las bombas fueron una necesidad bélica. Curtis LeMay, responsable de los bombardeos incendiarios sobre Tokio, fue condecorado. La mayoría de los estadounidenses, agotados por la guerra, aceptaron esa versión sin preguntas. Con el tiempo, algunos científicos del proyecto Manhattan rompieron el silencio. Leo Szilard y Joseph Rotblat, junto con Bernard Russell y Albert Einstein, firmaron en 1955 el manifiesto Russell-Einstein, que advertía sobre el peligro de una destrucción total y pedía el fin de las armas atómicas. Ese mismo año, miles de personas se reunieron en Hiroshima y Nagasaki en la primera conferencia mundial contra las bombas nucleares. Durante mucho tiempo, el mundo supo más sobre el poder de la bomba que sobre el dolor que dejó atrás. La versión oficial sirvió para justificar una victoria, pero también para inaugurar algo más oscuro, una era en la que la paz se sostenía sobre el miedo. Hoy, casi 80 años después, Hiroshima es una ciudad viva, pero bajo cada calle late un pasado que nunca desaparece. Donde hubo ruinas, crecen árboles plantados por los supervivientes y por voluntarios que cada año siguen reconstruyendo la vida.
Cada 6 de agosto a las 8:15 de la mañana, las campanas del Parque de la Paz suenan junto al río Motoyasu. Miles de personas guardan silencio. Solo el sonido de las campanas y del agua recuerda el instante en que la ciudad se convirtió en luz. En el corazón del parque se alza la cúpula Genbaku, ese edificio que resistió al fuego y que quedó como testigo. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1996. Muy cerca, el Museo Memorial de la Paz guarda objetos cotidianos que sobrevivieron al infierno. Una bicicleta infantil, una muñeca derretida, un reloj detenido. Son pequeñas reliquias de una historia demasiado grande para olvidarla. Hoy quedan menos de 110.000 hibakusha reconocidos. La mayoría superan los 80 años y muchos de ellos dedican sus últimos días a contar lo que vieron en escuelas, en conferencias o desde sus camas de hospital. Repiten una idea sencilla pero terrible, que si el mundo olvida, volverá a pasar. Hiroshima no solo fue el final de una guerra, fue el principio de un tiempo nuevo en el que la humanidad comprendió que podía destruirse a sí misma. Desde entonces, cada amanecer sobre esta ciudad es un recordatorio de que la paz no es un regalo, sino una decisión que debe renovarse cada día. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Me encantaría que me dejarais en los comentarios qué opináis de todo esto y si os ha gustado el enfoque del vídeo, porque quería que se explicara bien y que se entendiera por qué se llegó a este momento y cuáles fueron las consecuencias reales, más que el morbo de lo que sucedió en ese día en sí, que yo creo que ya todos lo sabemos. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera, gracias a ti por ver este vídeo. Si no sabes qué comentar, déjame este emoji y yo te daré like tan pronto como pueda. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chao.